Amigos enamorados de la ruta, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien al momento de estar escuchando este podcast. Mi primer podcast, mi primer audio o video en este formato. Y les cuento un poquito por qué estoy trabajando este formato. Hace algún tiempo yo trabajaba en radio. Por razones particulares resolví dejar ese trabajo, pero siempre me gustó mucho la radio. Siempre me gustó mucho el medio de comunicación de la radio. Y como de alguna u otra manera se podría decir que extraño estar en radio, mis amigos me decían, tenés que probar con el podcast. Ese formato es muy parecido a la radio y seguramente te va a sentar muy bien, porque a vos te gusta mucho contar historias, narrarlas, y eso es lo que se hace habitualmente en el podcast. Entonces me puse a investigar cómo era el tema del podcast y vi que para subirlas a la red social Spotify había que pagar un alojamiento, y no quise sacar plata de mi bolsillo para darme el lujo de hacer esto. Y es como que lo fui dejando en el tiempo, lo fui olvidando, lo fui descartando, para decirlo de alguna manera. Desde hace algún tiempo yo monetizo mi canal de YouTube Enamórate de la Ruta, donde mostramos viajes y algunos mitos urbanos, leyendas. Y me llegó una notificación de la propia red social YouTube diciéndome: si alguno de tus videos fueron creados en el formato de podcast, lo único que tenés que hacer ahora es informar cuáles son los videos que en realidad son podcasts, para que los agrupemos de la manera conveniente. ¿Por qué hizo esto YouTube? Porque como es difícil subir un podcast a la red social Spotify, muchos creadores de contenido de YouTube, no me gusta utilizar la palabra youtubers, pero muchos creadores de contenidos utilizaban justamente la plataforma de YouTube para subir sus podcasts. Como vio eso, YouTube dijo, bueno, le vamos a permitir a todos que suban sus podcasts por aquí. Los podcasts subidos a YouTube en realidad se reproducen en YouTube Music y no en Spotify, pero en definitiva son plataformas muy parecidas en cuanto a la reproducción de sonidos. Así que cuando me llegó esa notificación de YouTube dije, ¿y por qué no? Tengo que probar. Tenía algunos videos grabados donde iba contando historias, pero no estaban pensados para el formato del podcast, estaban pensados para ser videos de relato. Entonces no marqué ninguno de mis videos como podcast y dije, algún día voy a grabar alguno. En primer lugar, pedirles disculpas por la parte técnica. Los creadores de contenidos de podcast utilizan muy buenas técnicas de grabación, y yo, para decirlo en cordobés básico, como es lo que yo hablo, no tengo un mango. Estoy grabándolo con un grabador Panasonic de esos de periodista que se utilizaban hace muchos años, que ya creo que ni se fabrican. Con uno de esos estoy grabando el podcast, así que la calidad de sonido seguramente no es muy buena. Por eso le pido disculpas, pero lo que quiero es que escuchen mi relato. Ahí vamos. El bandido rural Mate Cocido vivió en los campos de la localidad de Bengolea, en la provincia de Córdoba. ¿Será verdad? La vida de Mate Cocido fue investigada por muchos periodistas de Infobae, de Clarín, pero nadie, absolutamente nadie, puede afirmar con ciencia cierta dónde murió Mate Cocido. Por lo tanto, esta historia que me contaron tal vez sea realidad. La cortina ideal para este audio sería Bandidos Rurales de León Gieco, pero por los derechos de autor, los cuales quiero respetar, no les voy a poner esta canción de cortina musical. Pero lo dejo librado a su imaginación. Cuando terminen de escuchar este relato, busquen el videito en YouTube y lo escuchan. Van a ver qué lindo cómo cuenta esta historia del Mate Cocido León Gieco. Pero vamos a meternos en lo que más me gusta a mí, que es hablar de mitos urbanos. Los mitos urbanos son historias que se cuentan de generación en generación. Son historias que no se pierden
ya que los abuelos se la cuentan a sus nietos y a su vez los nietos se la seguirán contando a los suyos. Cuando estas historias se dejan plasmadas en un papel, cuando estas historias se publican en una página web o, como en este caso, a través de un audio, vamos a lograr que los mitos urbanos no se pierdan. Hace algún tiempo yo trabajaba en la ciudad de General Dehesa. Para los que no me conocen, soy de General Cabrera, a muy poquitos kilómetros una ciudad de la otra. Faltaba mucho para el horario del ómnibus, entonces me ubiqué en uno de los semáforos para ver si alguien me llevaba. Todos los días hacía eso. Y así fue. Me cargó una persona que me dijo que me conocía por mi trabajo de contar mitos urbanos en diferentes páginas de internet y también en mi canal de YouTube, Enamorate de la Ruta. Y como ese señor sabía que yo me gano la vida contando mitos urbanos en las páginas web, me contó esta historia del mate cocido. Ahí se la cuento. Este hombre, habitual lector de mis mitos urbanos escritos para páginas web, me contó que su abuelo trabajaba en los campos de la zona de Bengolea. Su abuelo le había narrado desde niño, y aquí viene lo que yo siempre digo, los abuelos se las cuentan a sus nietos. El abuelo le contaba desde niño que en sus habituales aventuras el bandido rural, conocido como mate cocido, había pasado algún tiempo escondido, entremezclado entre peones rurales en campos ubicados en la localidad de Bengolea. Para los que no conocen Bengolea, se ubica en el sur de la provincia de Córdoba, en la denominada región del Mani, en el departamento Juárez-Selman. Incluso, algunos más osados se animan a decir que mate cocido pasó allí en Bengolea los últimos años, cuando por su deterioro de salud ya no hacía sus fechorías. Con ayuda de Google intenté buscar más sobre mate cocido. Me había atrapado la historia que me había contado este amigo que leía mis historias. Y descubrí que hasta Wikipedia le dedicó un capítulo. Y leí varios artículos sobre mate cocido. Pero nunca nadie habla de su posible paso por Bengolea. Así que me llegó hasta mis oídos una parte poco conocida. Tal vez una mentira, un mito urbano, pero algo que nadie había dicho aún de la vida del conocido bandolero. Mate cocido había nacido en Tucumán. En Tucumán. Se llamaba Segundo David Peralta. Era conocido como mate cocido. Según Wikipedia, había nacido en Tucumán un 3 de marzo de 1897. O sea, no el siglo pasado, sino el otro. Y había sido visto por última vez en Chaco el 7 de enero de 1940, fecha que muchos historiadores dan como su probable muerte. Fue un bandolero. Algunos lo calificaban de delincuente, otros decían que era un benefactor, algo así como el Robin Hood de las pampas argentinas. Otros decían que era simplemente un rebelde. Hasta es un personaje del folclore del norte argentino. Y también el nombre de mate cocido tiene algunas controversias. Algunos dicen que tenía una cicatriz en la cabeza, por eso era el mate, porque folclóricamente le llaman mate a la cabeza, cocido. Pero otros dicen que en realidad le decían así por su afición a tomar la conocida infusión de hierba y azúcar. Por lo tanto, nunca sabremos si era mate cocido con C o con S. Mate cocido era hijo de Julio Blanco Peralta y de doña Rosa Díaz, un matrimonio de trabajadores que envió a sus 5 hijos a la escuela y los incitó a aprender un oficio que les sirviera para ganarse la vida. A los 13 años, Segundo David entró como aprendiz en la única imprenta del pueblo, donde también se transformó en un lector insaciable.
Un periodista fallecido, Enrique Stritch, en su libro Crímenes Famosos, argumenta que Matecocido era un gran tirador. Era infalible las balas que salían de su Colt 45. Pero lo que nadie puede negar es que su nombre está en boca de todos. Los valientes que se animan a contar las leyendas más oscuras del ámbito rural hablan del Matecocido. Dice que sus robos eran finos, delicados, que los pensaba de manera estratégica. Nunca se quedó con el simple hecho de llevarse lo ajeno, sino que apostó a más y más. Estafaba a las empresas multinacionales, le robaba dinero a los grandes productores agropecuarios. Su estrategia era vestirse como trabajador rural y utilizaba falsos documentos para hacer sus fechorías. Cuenta la historia que su primer robo fue a un productor italiano. Este gringo tenía una quinta donde cultivaba sandías. Aparentemente, la policía sorprendió a Matecocido mientras comía una porción de sandía bajo un árbol y lo llevaron preso por haber robado la sandía. Muchos afirman que esa detención fue violenta y que lo marcó para toda la vida. Por eso, después de caer preso esa vez, siguió siendo un delincuente. Lo que empezó como un simple robo habría terminado en estafas y asesinatos. Otros, en cambio, dicen que la primera detención, la primera vez que lo llevaron preso a Matecocido, fue una detención injusta. Aparentemente, el comisario del pueblo estaba casado con una bella mujer. Y adivinen qué, ¿sí? Matecocido había enamorado a la dama. Claro, por eso el comisario lo llevó preso de manera injusta. Nunca se sabrá cuál es la verdad. Con el correr de los años, Matecocido se sumó a la banda del más famoso de los bandidos rurales, Juan Bautista Bairoleto. La banda era integrada por los más famosos delincuentes de la época, inmortalizados en la canción de León Gieco. Lo que más llamaba la atención de la banda de los bandidos rurales era que operaban de una manera utilizando mucha inteligencia previa. Los asaltos eran muy eficaces y los bandidos eran difíciles de capturar. Conseguían información de muchas fuentes. Entre sus informantes había prostitutas, policías corruptos, empleados de las grandes empresas multinacionales y también peones de estancia. Sus blancos preferidos eran las grandes empresas. Le robaron a la Forestal, a Bungibor, a Dreyfus. ¿Sabían, por ejemplo, cuándo circulaba el dinero de los sueldos desde el banco hasta la empresa? Y montaban emboscadas para quedarse con el dinero. Pero curiosamente, nunca hirieron ni mataron a nadie. Asaltaban trenes, perpetraban grandes secuestros, cobraban grandes rescates por los secuestros, secuestraban a directivos de las empresas multinacionales y a estancieros. También la fama de robarle a los ricos le dio cierto poder entre los pobres. El problema surgió cuando Matecocido se quiso convertir en una especie de Robin Hood argentino. Aparentemente, Matecocido le obsequiaba a familias muy pobres, a familias carenciadas, parte de lo que habían robado. Esto le causó algún chisporroteo con los compañeros de la banda de Bairoleto. Aparentemente, después de alguna de esas peleas, muere el Calabrés, uno de los integrantes de la banda. Entonces Bairoleto resuelve dividir a la banda. Es así como Matecocido empieza a andar solo por los campos, solamente custodiado por algún amigo. Y ahí es donde se convierte en leyenda. Los peones rurales decían que le robaba a los ricos simplemente para darle a los pobres. El Robin Hood de la Argentina. Que en un momento de su vida era buscado por la policía, que ofrecía una recompensa. ¿Qué es lo que hizo
mate cocido, le mandó una carta al director de la revista Ahora, riéndose de la recompensa que Gendarmería Nacional ofrecía por él. Dijo: en este momento de mi vida puede ser que paguen tan poco por mi cabeza. Después de la publicación de esa carta, se supo que la había escrito en Chaco, y hasta allí llegó la recientemente creada Gendarmería Nacional, que tenía como uno de los objetivos atrapar a los bandidos rurales. El 7 de enero de 1940 se trabaron en un tiroteo con mate cocido. Nunca más se supo de él. Y aquí está la parte del mito. Algunos lo dan por muerto a partir del 7 de enero de 1940, pero nadie nunca más lo vio. No le mandó más cartas a ningún diario. No se supo más de él. Hay varias versiones. Algunas dicen que un disparo en la cadera había culminado con su vida. Otros dicen que después de esa fecha habría sido visto en un rancho donde un peón rural tenía un hijo muy enfermo y mate cocido le dio la plata para el tratamiento médico. Y otros dicen que falleció en una especie de cueva que se habría fabricado en las pampas argentinas. Pero nunca nadie habló de Bengolea. ¿Sí? O sea, mi amigo, según la historia que le contaba su padre, me lo ubicó a mate cocido en un lugar donde ningún periodista lo había ubicado, en Bengolea, en la provincia de Córdoba. ¿Y qué es lo que hice? Junté en mis manos las versiones periodísticas y la historia que me contaron de Bengolea, y aparentemente por los años podría ser cierto que estuvo en Bengolea después de 1940. Puede haber varias opciones. Por ejemplo, el hombre, el abuelo de mi amigo, admiraba tanto a mate cocido que inventó la historia poética de que lo había conocido. Pero me gustaría decir que esta historia fue real. Y si apuntamos la investigación a decir que esta historia es real, no tiene nada de descabellado. Ningún periodista en la Argentina pudo seguirle los pasos al mate cocido después de su enfrentamiento con la Gendarmería en el año 1940. Todo lo que se cuenta de su final no tiene pruebas, así que agreguemos una nueva teoría. Mate cocido, ya retirado, con su salud maltrecha, pasó los últimos años de su vida en Bengolea, en la provincia de Córdoba, hasta que la muerte lo encontró viejo y cansado, pero jamás alcanzado por una bala. Si por las oscuras noches de Bengolea usted ve una luz mala, no se asuste. No se asuste, es el alma de mate cocido que sigue protegiendo a los pobres. Los invito a leer mis historias en enamoratedecórdoba.com.ar. Los invito a ver mis historias en formato de video en el canal de YouTube Enamorate de la Ruta. Espero que este audio les haya gustado y nos vemos en unos días con otra historia. Chau, chau.